Muy bien, ¿saludó a su hermano? Muy bien. Gloria al Señor, sean todos una vez más bienvenidos. ¿Puedes empezar a repetir? Hoy día, hermanos, hoy día tenemos lo que es un estudio de la doctrina bíblica. Y hoy día vamos a ver lo que es la salvación. Entonces, quiero que ponga atención aquí. A partir de hoy vamos a estar estudiando, hermano, cada último domingo del mes, vamos a estar estudiando lo que es la doctrina bíblica. Temas que para que usted pueda, hermano, ser edificado, que pueda crecer en su fe, para que pueda cada día, hermano, saber qué significa el cristianismo, saber acerca de la decisión que ha tomado de pertenecer al cuerpo de Cristo y ser hijos de Dios. Amén. Entonces, hoy día el primer tema que tenemos hoy día es la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. El tema que vamos a ver hoy día entonces es la salvación. Anteriormente habíamos dicho que el primer tema que íbamos a dar era el bautismo en agua. Pero hermano, estaba orándole al Señor en estas semanas y él le pedía al Señor acerca de este tema, acerca del bautismo. Pero de repente, no sé, vino un pensamiento a mi mente. No le puedo decir que se iluminó una luz o algo, o que de repente vino una revelación del cielo y me habló, no, sino un pensamiento a mí y me dijo, y venía esto, ¿sabes qué? No puedes ponerte los zapatos antes de los calcetines. Y entonces ahí pensé, ¿cuál es el primer paso del creyente? Y ahí entonces dije, no, lo primero es la salvación. Y después de la salvación viene el resto. Entonces por eso, hermano, vamos a estudiar esto hoy. No va a ser un tema tan profundo, ¿ok? Vamos a verlo así muy por encima, porque creo que como iglesia que estamos comenzando, hermano, es bueno empezar de una manera sencilla y más adelante probablemente vamos a profundizar un poco más en el tema de la salvación. Amén. Así que quiero que abra su Biblia ahí en Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Incline su rostro ahí donde está. Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Gracias, mi Dios del cielo, porque hemos adorado tu nombre, hemos glorificado tu nombre, Señor, te hemos honrado. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. En este momento nos ponemos delante de ti, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, enséñanos tu palabra y que podamos comprender más, Señor, en el nombre de Jesús, qué es lo que tú quieres con nosotros. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Espíritu Santo, te pido que tú me llenes en este momento y que pueda impartir esta enseñanza, Señor, a esta iglesia santa, Señor. Ruego que seas tú tomando control de todas las cosas, Señor, y que puedas cautivar nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén. Repetimos todos juntos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida, sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento, amén. Aliste su Biblia, hermanos, porque van a estar leyendo la palabra de Dios.
y conforme vayan leyendo también vamos a ir respondiendo a esas preguntas, a ese cuestionario que se le pasó. El resumen de esta enseñanza dice así: las Escrituras revelan que la salvación no está centrada en el hombre, sino en Dios. Él salva a los pecadores para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el resumen de la enseñanza. Las Escrituras revelan que la salvación no está centrada en el hombre, sino en Dios. Dios salva a los pecadores para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Punto número 1, la caída. Pablo nos afirma en el libro de Romanos capítulo 3, y usted puede empezar ya a buscar ahí Romanos 3, 10 al 12, y vamos a ir dándole también el micrófono para que pueda leer. Amén. Romanos 3, versículos 10 al 12, Pablo nos afirma que por naturaleza toda la humanidad se halla, hermano, bajo la culpa y el poder del pecado, el reinado de la muerte y de la ira de Dios. Ahí está la humanidad, bajo ese reinado de la muerte y de la ira de Dios. En Génesis capítulo 3 encontramos la historia de lo que es la caída, la derrota inicial de los humanos, que los alejó de Dios y de la santidad para hacerlos entrar en lo que es el pecado y la perdición. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esta caída? Bueno, dice Génesis que Dios puso al hombre en el jardín en un estado, hermano, de felicidad, de libertad, y que seguiría así si mostraba fidelidad a través de una obediencia positiva y perfecta. Dios lo puso en el jardín al hombre, y Dios quería que el hombre fuera feliz, pero había una condición: que fuera obediente a lo que Dios le había dado. Pero entonces, al privarse, hermano, ¿cuál era esa obediencia que el hombre tenía que tener? Bueno, privarse de comer del árbol descrito como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos conocemos esa parte, ¿amén? ¿Sí? Bueno, yo le hago la pregunta, hermano, y aquí está el punto este. ¿Por qué Dios le prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no el de la vida eterna? Porque había dos árboles: el del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eterna. Estaban ahí en el huerto. Pero Dios le dice a Adán que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Dios le dice que no coma de ese árbol y no le dice que no coma del árbol de vida eterna? ¿Qué valiente me puede responder a eso? ¿Alguien? ¿O está difícil la pregunta? No, porque Dios le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no le dijo que no comiera de la vida eterna. ¿Por qué le dijo Dios a Noé a Adán? Ay, Dios mío. ¿Por qué Dios le dijo a Adán que no comieran de ese árbol y no del árbol de la vida eterna? O sea, el mandato de Dios para Adán fue: no coman del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ese fue el mandato, amén. ¿Sí? Pero ¿por qué no le dijo que no comiera de la vida eterna? Amén. Porque los estaba probando a ver hasta dónde llegaban. Pero ¿y si le hubiera dicho que no comiera de la vida eterna? También los hubiera estado probando. Si no iban a tener la vida eterna. Porque el árbol representaba a Cristo. Porque el árbol, bueno, no sé, el árbol representaba a Cristo, bueno, ¿no? Bueno, La ciencia del bien y del mal. escuche esto. Cuando nosotros vemos esto, hermano, da la impresión que el árbol tenía este nombre por lo que estaba en juego. Y era si Adán, oiga bien, si Adán iba a dejar que Dios le dijera qué era lo bueno y lo malo para él, o si él mismo trataría de decidirlo por él mismo. ¿Tú no dijiste eso? Ajá. No,
La respuesta es, el punto es, a ver si Adán iba a dejar que Dios le dijera que era lo bueno y que era lo malo para él, o si él mismo iba a tomar esa decisión, sin tener en cuenta a Dios en esto. De hecho, al comer de ese árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, Adán estaría declarando, hermano, que él podía saber y decidir qué era bueno y qué era malo para él, sin consultarle nada a Dios. Yo le hago una pregunta, ¿no se parece mucho a nosotros? Que a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Amén. Punto número 2, la promesa de salvación. Bueno, ya que el hombre cae, no obedece al Señor, peca en contra de Dios, entonces Dios viene y, hermano, le da una promesa. Adán, impulsado por Eva, a su vez, hermano, que había sido impulsada también por la serpiente, desafió a Dios al comer del fruto. Las consecuencias fueron entonces, en primer lugar, que ellos empezaron a tener una forma de pensar de Dios, pero en contra de lo que Dios quería hacer en sus vidas y a favor de lo que ellos querían para sí mismos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, su naturaleza se corrompió y todos sus descendientes, hermano, también se corrompieron. Eso usted lo encuentra ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 15. Ahí encontramos lo que es la caída. En segundo lugar, los dos, hermano, Adán y Eva, se encontraron dominados por una sensación de suciedad, una sensación de culpa que los llevó a sentirse vergonzosos, que los llevó a sentirse, hermano, con miedo ante Dios. Y en tercer lugar, recibieron una maldición por haber pecado, según la cual ellos debían esperar el dolor, la muerte, y fueron entonces expulsados del jardín del Edén. No obstante, cuando fueron, hermano, cuando cayeron en el pecado, dice que ellos sintieron vergüenza porque ellos vieron que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Al mismo tiempo que, hermano, que Dios los castiga, al mismo tiempo Dios comenzó a mostrarles su misericordia salvadora. ¿Cómo se los mostró? Bueno, Dios viene y mata a dos animales para vestirlos con las pieles, a Adán y a Eva, y entonces cubrir su desnudez, y también les prometió que un día ellos serían salvos de ese pecado, de esa vergüenza, por medio de un descendiente de la mujer. Y esto nos apunta a Cristo, que un día Él pagaría por ese pecado. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien, punto número 3. El pecado. Salmo 51, 5. Si alguien lo puede buscar ahí y leerlo. Salmo 51, 5. Si alguien lo tiene, puede levantar su mano, amén. Le van a llevar el micrófono ahí. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Las escrituras, amén, gracias. Las escrituras describen el pecado, hermano, como una deformación universal de la naturaleza humana, que aparece en todo momento y en toda persona. Ese es el pecado, una deformación de la naturaleza humana. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si alguien lo tiene, Primera de Reyes 8, 46. Le dije que estuviera listo para abrir su Biblia, porque vamos a leer Biblia. Primera de Reyes 8, 46. ¿Quién lo tiene? Levante la manita y vamos a leerlo. Antiguo Testamento. Primera de Reyes 8, 46. Amén. Y después Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Reyes 8:46 dice así: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, entre paréntesis, y estuvieres airado contra ellos
y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Amén. Dice, si pecaren contra ti, pero dice entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Quiere decir que todos pecamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, mi hermana Lati, por aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén. Entonces, hermano, ¿quién puede decir no he pecado? Nadie. Todos hemos pecado. Entonces podemos definir el pecado como una falta, hermano, a la conformidad con la ley de Dios. O sea, prácticamente el pecado es que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios quiere para mi vida. Eso es el pecado. No, lo podemos definir, hermano, por medio de actos, por medio de hábitos, por medio de actitudes, por medio de puntos de vista, de disposición, de motivación, de manera de existir. De diferentes maneras el pecado se mira en nuestras vidas. Y aquí entonces regresamos a lo que Pablo nos dice en Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros, hermano, estamos destituidos, ¿qué quiere decir destituidos? El estar fuera. O sea, nadie puede estar cerca de Dios. Al estar fuera de la gloria de Dios, lo que hay entonces es una condenación. Cuando yo no estoy cerca de Dios, cuando yo no estoy en la gloria de Dios, cuando he sido sacado fuera de la gloria de Dios, ¿qué hay para mi vida? Condenación. Eso es lo que hay. Entonces, la primera pregunta, oiga bien, que todos nosotros como seres humanos deberíamos de hacernos al estar fuera de la gloria de Dios, al yo no poder acercarme a Dios y estar bajo una condenación, la pregunta sería, ¿dónde va a pasar su eternidad? Porque todos vamos a morir, ¿eh? No sé si lo sabía, pero todos vamos a morir. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Bueno, la eternidad es lo que ocurre después de que partimos de este mundo. La eternidad es lo que ocurre después de que partimos de este mundo. Hermano, todos cuando muramos nos vamos a encontrar con este momento en donde, hermano, a muchos nos da miedo porque decimos, no sé lo que va a pasar. Pero, hermano, llegamos a un periodo de tiempo. La eternidad es esto, un periodo de tiempo que no se acaba, que la eternidad no está limitado por un calendario ni por un reloj. Y este periodo, hermano, que estamos después de la muerte, a esto se le llama la eternidad. Según la Biblia, oiga bien, solamente hay dos posibles lugares a donde nosotros podemos ir en la eternidad. Número 1, está el cielo. Y número 2, ¿qué? El infierno. No, porque no nos gusta decirlo. No nos gusta. Número 1 está el cielo y número 2, el infierno. Esos son los dos lugares. Pues la palabra de Dios, hermano, es lo que nos dice, y es lo que nos dice la palabra, que hay solo dos lugares. Entonces, si murieras hoy, porque es posible, ¿dónde estarías eternamente? ¿Estarías en el cielo o estarías en el infierno? ¿Dónde estarías? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. A ver quién lo tiene por ahí. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Le dije que hoy íbamos a leer. Amén, nuestra hermana Gloria aquí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo,
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. ¿Qué hizo Dios en el hombre? Dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hermano, cada uno de nosotros queremos vivir eternamente, ¿sí o no? Ninguno de nosotros queremos morirnos. Entonces la palabra nos dice que me muestra, hermano, que toda persona, todo mundo, sea creyente, sea incrédulo, sea ateo, sea agnóstico, sea lo que sea, todo el mundo en su corazón, allá en su interior, sabe que hay eternidad, que hay algo después de la muerte. Todo el mundo sabe, hermano, que nos morimos y vamos a ir a un lugar. Quizás no sabemos dónde. Quizás no sabemos cómo funciona eso. Pero la palabra de Dios me dice que usted y yo, hermano, allá en lo profundo de nuestro ser, allá en nuestro interior, así no tengamos mucho conocimiento de Dios, de la Biblia, de las religiones, de la fe, aún así todo mundo sabe que después de que morimos hay algo que se llama eternidad. El punto es dónde lo vamos a pasar. Romanos capítulo 3, versículo 23, nuevamente, y yo quiero leérselo en la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice así: pues todos hemos pecado. ¿Quiénes han pecado? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Porque todos pecamos, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y nadie puede alcanzar esa meta. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿Amén? ¿O no amén? La meta gloriosa establecida por Dios, a eso se le llama vida eterna. Se le llama el cielo. Pero Pablo ahí dice que nadie puede llegar a ese lugar. ¿Por qué? Bueno, en el mismo versículo está la razón por la cual nadie puede llegar a ese lugar por sus propias fuerzas. Y la razón se llama pecado. Por causa del pecado nadie puede alcanzar esa meta gloriosa. Hermano, ¿ha pecado usted? No muchos, ¿eh? Hay muchos santos aquí. ¿Ha pecado usted? Amén. Hermano, porque hay personas que a veces uno se acerca y les habla de Jesús y hay personas que dicen, pero es que yo no soy tan malo usted. Yo no mato. Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Hermano, la pregunta no es si eres malo o si eres muy malo o si eres peor que todos o si eres el más inocente de todos. La pregunta es, ¿ha pecado? Bueno, está condenado. Porque si dijo una mentira, por más pequeña que sea, pecó. Si miró a alguien, hermano, en la calle y le pareció atractivo y se lo imaginó, pecó. Si tomo algo, si yo agarro algo que no es mío, entonces peco. Si yo llego tarde al trabajo y me invento cualquier excusa, pecamos. De manera que todos hemos pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Ahora mire lo que nos dice, hermano, en Romanos capítulo 3, versículo 10. Oiga, como dicen las escrituras, no hay justo ni uno solo, ni siquiera uno. Oiga lo que dice la palabra. No hay justo ni uno solo, ni siquiera uno. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es una persona justa? Bueno, alguien que no tiene culpa. Alguien al cual se le puede, hermano, decir, él no es culpable de nada. No se le puede acusar. Y la palabra, hermano, me da dos versículos. Romanos 3:23 y Romanos 3:10. En uno me dice que todos hemos pecado. Y el otro me dice que no hay ni una sola persona que pueda decir que es justa, que es buena, que no ha fallado, que no ha cometido errores. Ni una sola. Por más perfecto que usted se crea, no podemos decir. De tal manera que si preguntáramos ahora, y yo le digo, ¿quién merece ir al cielo? ¿Quién merece ir al cielo?
La respuesta es nadie. Si preguntamos, ¿quién tiene la posibilidad de ir al cielo? ¿Quién se ganó el cielo? Bueno, según Romanos 3, nadie puede ganarse el cielo porque todos hemos pecado y nadie es justo. Entonces, por eso necesitamos entender esto, hermano. No entender la doctrina de la salvación puede resultar en una proclamación de un evangelio falso o un evangelio pervertido. Y hoy en día hay muchas declaraciones del evangelio que se oyen, hermano, y que estarían bajo esta categoría de ser falso y pervertido. Porque muchas veces nada más se les predica, ven a Cristo para que te sane. Ven al evangelio para que te provea, para que te haga rico, para que te haga millonario. Y solamente eso. Que la verdad, hermano, es que todos queremos ir al cielo. Pero la otra verdad es que por nuestra propia cuenta no vamos a poder ir al cielo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado. Todos vamos a morir. No hay una sola persona que viva eternamente. Todos vamos a ir y vamos a pasar por un lugar, hermano, o vamos a parar a un lugar llamado cementerio. Uy, una dijo amén. Todos vamos a llegar a ese lugar. ¿Cuándo? ¿Puede ser hoy? ¿Puede ser en un año? ¿Puede ser en 50 años? No lo sabemos. Hermano, esto no tiene que ver con juventud. Esto no tiene que ver con enfermedad. Porque hay personas que han pasado 30 años de su vida enfermas y no se han muerto. Y hay personas jóvenes y sufren un accidente y se mueren. Ahora, la duda es, ¿cuándo va a morir? No sabemos. No sabemos. Pero que nos morimos, nos morimos. Y entonces, si todos vamos a morir, lo que quiero preguntarle es, ¿qué viene después de la muerte para usted? ¿Qué viene después de la muerte? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Él lo tiene por ahí. Amén, mi hermana Lati. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. ¿Qué viene después de la muerte? Juicio. ¿Cuántas veces va a morir usted, hermano? Una sola vez. Y después de que muramos viene el juicio. Ahora hay gente que dice, no, ¿sabe qué? Yo vivo la vida loca. Yo hago lo que yo quiero. Yo vivo como yo quiero, en donde yo quiero. Pero allá en el interior de cada uno de nosotros, sabemos, hermano, que así que quieran vivir como quieran vivir, le dan rienda suelta a sus placeres, a sus vicios, a la mentira, a la trampa, al pecado, a la infidelidad, hermano. Todo el mundo sabe que en algún momento va a tener que responder por lo que hizo aquí en la tierra. Vamos a tener que responder. Punto número 5. ¿Qué es entonces la salvación? Si hay un juicio en este mundo, hermano, no sé cuánto les ha tocado pasar por algún juzgado, por algún tribunal. ¿Le ha tocado? ¿Sí? Eso da miedo, ¿eh? Da miedo ir a presentarse delante de un juez. Imagínense, si eso da miedo, realmente no tiene ni la más mínima comparación con un juicio que vamos a enfrentar todos nosotros después de morir. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos de ese juicio? Bueno, por medio de la salvación provista por Cristo. Pero entonces, ¿qué es la salvación? Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. ¿Qué significa la salvación? ¿Trajeron sus Biblias, hermana? Ven, mi hermana Blanqui. 16 al 21. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hasta el 21. 21. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Versículo 36. De una vez, léame el versículo 36 ahí. Versículo 36. 34. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa cree en el Hijo, pero el que rehúsa cree en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Amén. Está sobre él. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero escuche lo que sigue. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es la salvación? Preste muchísima atención aquí. Hermano, usted y yo merecemos un juicio al morir. Y por más buena que sea una persona, entre comillas, tiene maldad en su corazón, porque la maldad está dentro de nosotros. Así que por más bueno, hermano, que usted se crea, no es bueno y tendrá un juicio. Pero ¿qué es la salvación? La salvación es una propuesta que Dios nos hace a nosotros. ¿Cuál es la propuesta? Te perdono la consecuencia de haber vivido una vida llena de pecado que me ofendía. Porque, hermano, nuestra desobediencia a la palabra de Dios y nuestra rebeldía merecen una consecuencia que Juan capítulo 3, versículo 36, lo llama la ira de Dios. Dios, hermano, cada vez que nosotros leemos la palabra o escuchamos la palabra de Dios siendo predicada, nos está anunciando, nos está avisando, nos está diciendo, oye, hermano, hay un castigo. Escuche, hermano, no hay un castigo que primero, hermano, que no venga sobre nuestra vida si primero no ha sido anunciado. Dios no puede decir, te voy a castigar solo así por así. Él nos ha anunciado antes, nos ha dicho. Dios cada vez, hermano, que nosotros leemos la palabra, que escuchamos la predicación, Dios nos está diciendo, mira, escucha, tienes un estilo de vida que se llama pecado. Tu pecado me desagrada y por tus propias maneras o por tus propios esfuerzos no vas a poder convencerme, porque no hay justo ni uno solo. Todos han pecado, pero ¿sabes qué? Te hago una propuesta, te quito el castigo eterno a cambio de algo. Cree en el Señor Jesús. Entonces, no recibir el castigo eterno y no llegar a un lugar tan desagradable llamado infierno es una propuesta de Dios que se llama salvación. Esa es la salvación de Dios. Ahora preste atención aquí, porque según la religión de que se trate, hermano, esa salvación se obtiene con conceptos muy distintos de lo que la Biblia nos habla. Y es importante comprender cada cual para definir realmente, hermano, que cada una a la que miremos tiene una inclinación basada en diferentes cosas. Por ejemplo, la mitología egipcia se refiere a la salvación del Ka y a la momificación solemne, aunque no se detalla un plan de salvación muy definido. Esta es la mitología egipcia. El Islam
se describe, en el Islam se describe la salvación del creyente escapando del fuego infernal, cumpliendo los 5 pilares. En el budismo, el fiel debe destruir el ciclo de reencarnaciones. O sea, hermano, una persona se muere y se reencarna nuevamente. Y entonces debe de vencer ese ciclo de reencarnación, dejando atrás el deseo como una causa del sufrimiento, cultivando una moral y ética estrictas mediante el noble camino óctuple. Usted puede ir a averiguar un poquito más de eso. Yo solo le puse una definición nada más. En el hinduismo aconseja llevar una vida ordenada de acuerdo con la ley natural y ética del Dharma, para obtener la liberación y escapar de la rueda del sufrimiento. En el judaísmo tiene una similitud soteriológica con las otras 2 religiones monoteístas en cuanto a la observación de una ley y una vida moral y físicamente correctas. Ahora, en el cristianismo, la doctrina de la salvación se centra en la persona y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Oiga, dada de forma gratuita y recibida por fe. ¿Se da cuenta que todas las otras religiones deben de hacer algo para merecer la salvación? Mientras que el cristianismo dice, lo único que tienes que hacer es creer. Creer. Y entonces eres salvo. Ahora, usted podría decir, ¿pero salvos de qué? Porque nuevamente viene el pensamiento, pero si yo soy buena persona, ¿de qué somos salvos? ¿De la muerte eterna? Sí, vamos para allá, la muerte eterna. Número 1, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios. Dios está molesto, Dios está airado con todas las personas que están pecando contra Él y han pecado contra Él. Romanos capítulo 5, versículo 9. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Romanos 5:9. Sí. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. ¿Escuchó? Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. De manera que por medio de Cristo seremos salvos del castigo de Dios, haciéndonos justos ante Dios. Hermano, lo que está ofreciendo Dios por medio de la salvación, número 1, es librarnos de la ira del castigo que va a venir. Cada persona va a recibir el resultado de haber pecado. A eso se le llama la ira de Dios. Entonces, le hago una vez más la pregunta. ¿Ha pecado usted? ¿Ha pecado usted? ¿Qué merece según la palabra de Dios? La ira de Dios. Cada persona va a recibir el resultado de haber pecado y eso se le llama la ira de Dios. Y la ira de Dios va a ser en un lugar que se llama infierno. Hermano, no podemos pensar, oiga bien, muchas veces tenemos este pensamiento y decimos, pero ¿por qué Dios es malo y envía a la gente al infierno? Pero hermano, Dios no es malo por haber permitido que las personas vayan al infierno. Él no es malo, ¿por qué? Porque antes le han estado diciendo, le han estado hablando, le han estado ofreciendo la salvación, le han estado hablando de la palabra de Dios, se le ha dicho que se arrepienta, pero ¿qué dice? ¿Qué hace el hombre? Apartarse, no obedecer. Número 2, ¿de qué somos salvos? De la condenación eterna. Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Si alguien lo tiene? Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que, hermano, de la manera de no ser condenado
es creer en el Hijo de Dios, que es Jesús. Y quiero hacer énfasis, hermano, en esto, en que todos sepamos que hay posibilidad de no ser condenados. ¿Amén o no amén? Hay posibilidad de no ser condenados. Y esa posibilidad, hermano, está abierta hoy para cada uno de nosotros. Y por eso estamos viendo este tema de ser salvos de la condenación. Número 3, ¿de qué somos salvos? De la muerte eterna. Si nosotros aplicamos la palabra de Dios, entendemos que somos salvos de la muerte eterna. La muerte eterna es un sinónimo de estar eternamente en el infierno. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Quién es rápido en la palabra? ¿Quién lo tiene? No. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, o Señor nuestro. Hoy, hermano, escuche bien. Hoy se nos ofrecen dos caminos, dice la palabra. Pongo delante de ti dos caminos. Un camino que se llama vida eterna y el otro que se llama muerte eterna. Hermano, y lo que usted puede ver aquí, el camino de la salvación y el camino de la perdición, de la muerte eterna. Y el que está parado enfrente de la puerta de esos dos caminos, se llama Cristo. Se llama Cristo. Y Él está parado ahí, hermano, dándote la oportunidad para que seas salvo. Punto número 7. ¿Cómo podemos ser salvos? Entonces, creo que ya entendemos el tema. Creo que hasta este momento hemos entendido, número 1, que a causa de la caída de Adán, el pecado vino al mundo. Número 2, todos vamos a morir. Número 3, que después de la muerte viene la eternidad. Pero ¿dónde vamos a pasar esa eternidad? Número 4, ¿qué es la eternidad? Hermano, todo el mundo va a pasar por un momento que se llama juicio. El resultado de ese juicio es la muerte eterna porque hemos pecado. Pero Dios se para en el camino y dice, no quiero que vayas a ese lugar, por eso les entregué a mi hijo. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Letra A, por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser salvos? Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Si alguien lo tiene. Hoy abrieron su Biblia mucho, ¿verdad? Amén, hermana Gloria aquí. Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Este Jesús dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús, de Cristo. La palabra me está diciendo que solamente hay un nombre o el nombre de una persona. Solamente hay una persona a través de la cual podemos alcanzar la salvación. Se nos dio ese nombre. De hecho, el nombre de Jesús significa Salvador o Dios salva. De manera que ¿cómo ser salvos, hermano? A través de Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 10 al 11. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dice, porque siendo enemigos, oiga, usted y yo, hermano, sin Cristo,
somos enemigos de Dios. Pero por medio de Cristo hemos sido reconciliados. A causa de nuestro pecado somos enemigos de Dios, pero a través de la fe en su Hijo Jesucristo, hoy podemos volvernos amigos de Dios. ¿Cómo ser salvo? Dice la palabra que solo hay un nombre, el nombre de Jesús. Pablo dice en Romanos que Él murió en la cruz para hacernos amigos de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. ¿Quién tiene su Biblia ahí? Rápido. Amén, hermana Gloria. Lucas 23, 42, 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hermano, ¿qué hizo este hombre condenado a muerte por causa de su pecado? Simplemente reconoció a Jesús y le dijo, Jesús, te pido, por favor, que me lleves a tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que la pregunta, ¿cómo ser salvos? La respuesta es una sola, y es la palabra que en el nombre de Jesús. Solo en Él podemos ser salvos. Entonces, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora somos salvos. Pero hermano, ¿salvos de qué? De la ira de Dios, de la condenación, de la muerte eterna. Pero en cada uno de nosotros, al ser salvos, al recibir al Señor, pasan varias cosas en nosotros. Pero hoy quiero que aprendamos solamente 4. Número 1, punto número 8, ¿cuáles son los resultados de la salvación? Número 1, somos perdonados por los pecados. La primera cosa que pasa, que somos perdonados por los pecados, de todos los pecados. Hechos 13:38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Por medio de Cristo somos justificados y perdonados por nuestros pecados. Entonces, primera cosa que recibimos, hermano, por causa de creer en Jesús, se llama perdón de nuestros pecados. ¿Recuerda cuál es la razón por la cual nadie puede alcanzar la vida eterna? Nadie puede alcanzar la eternidad por nuestros pecados. Pero ahora dice que si recibimos a Cristo, se nos perdonan los pecados. ¿Qué más sucede en nosotros cuando somos salvos? Número 2, somos justificados. Ser justos. Ser justo significa, hermano, que no tiene culpa, que no se le puede acusar de nada. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo somos justificados? Por medio de Cristo. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿El perdón de pecados? ¿Somos disculpados? ¿Te justificas? No siempre. ¿Qué es ser justificado? Libre de toda culpa. Hermano, si ya no tiene pecado, ahora es justo. Y como es justo, ya no hay condena. Hemos sido justificados gratuitamente. Pero ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa hacer esto? Mire, se lo voy a poner de esta manera para que lo podamos entender. Jeremy, vení. Le voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Hermana Lati, vení. Aquí está. Hermana Lati es pecadora. Ella ha pecado, está apartada de Dios. Ella no cree en Dios. Pero un día ella dice, yo ahora sí creo en Dios. Ahora sí quiero aceptar a Dios. Jeremy es Jesús. Yo soy Dios.
Pero ella dice, yo quiero ser salva. Pero yo le digo, pero es que no puedes ser salva porque eres pecadora. Y lo que mereces es el juicio. Mereces el infierno. ¿Sí? Bueno, para ser perdonada, ella tiene que pagar algo. Así como cuando usted le ponen un ticket de velocidad o de parking, para que se lo quiten, ¿qué tiene que hacer? Pagarlo. Porque si no lo paga, ahí está y está siendo culpable. Bueno, ella para ser perdonada tiene que pagar algo. Pero no lo puede hacer porque es pecadora. No puede pagar nada, no puede entregar nada porque es pecadora. Pero entonces Dios dice, yo mandé a mi Hijo para que Él, Jesús, en la cruz del Calvario, pagara toda deuda. Él vivió una vida santa y perfecta. ¿Para qué? Para que ahora cuando ella cree en el Hijo de Dios, que vivió una vida santa y perfecta y fue justo, entonces su justificación, su manera de vivir perfecta, sea puesta sobre ella. Y entonces ahora yo la miro a ella, pero ya no la miro pecadora, sino que ahora miro la vida de mi Hijo, que es Jesús, en ella. Eso es ser justificado. La justicia de ella es puesta en ella. Eso es justificado. Amén. ¿Entendimos? Gracias. Cada uno de nosotros hemos sido justificados. La vida, por eso dice, por medio de Jesús. O sea, ser justificado es absorber, declarar justo o pronunciar una sentencia favorable, hermano, hacia usted. El hombre es culpable ante Dios y condenado, pero cuando pone su fe en la obra de Cristo en la cruz, hermano, Dios, sin tener en consideración su pasado, pecaminoso, su imperfección presente, Él lo declara justo delante de Dios, solamente por medio de Cristo. Entonces la justificación abarca mucho, pero solo quiero que entendamos esto, hermano. Esta es la justificación. ¿Qué más sucede en nosotros? Somos regenerados. Entonces tenemos la salvación de pecados, tenemos la justificación, pero ahora tenemos también el ser regenerados. Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el tercer beneficio de lo que es la salvación. Amén. Punto número 4, la adopción. Ahora somos adoptados. Juan capítulo 1, versículo 12 al 3 dice, mas a todos los que recibieron a Cristo, a todos, hermano, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todo aquel que creyó en Cristo, Dios lo llama su hijo. Ahora es adoptado. 4 resultados de la salvación. Número 1, perdonado. Número 2, justificado. Número 3, somos regenerados. Somos hechos nuevas criaturas. Y número 4, somos adoptados como sus hijos. Termino con esto, hermano. Las condiciones de la salvación. Hay condiciones para nosotros ser salvos. ¿Qué se quiere decir por condiciones de la salvación? Pastor, ¿será que debo pagar algo? ¿Será que debo darme latigazos en la espalda para ser salvo? ¿Será que debo hacer peregrinaciones, ir subiendo las escaleras del Oratorio San Joseph para ser salvo? ¿Cómo se es salvo? Y con esto se quiere decir que los requisitos, hermano, son en el hombre a quien Dios acepta por amor de Cristo, en quien Dios deposita las bendiciones del Evangelio de la gracia. Apartarse del pecado es acercarse a Dios. Hermano, esas son las condiciones y las preparaciones para la salvación. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ya en la Biblia encontramos la respuesta a esta pregunta. Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro, después de predicar su primer sermón, la gente oyó esa predicación
Y entonces dice el versículo 37, al oír esto, cuando oyeron la predicación del evangelio, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después en Hechos capítulo 3 versículo 19, Pedro nuevamente les predica y les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Arrepentidos y convertidos. Un hombre hizo esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvos? Hechos capítulo 16 versículo 30 al 31 dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tal vez es la misma pregunta que a veces nos hemos hecho nosotros. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, en las Escrituras las condiciones para ser salvo son dos: arrepentimiento y fe. Yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en la obra de Cristo. Hermano, todo lo necesario para la salvación ya ha sido hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Ya Dios lo hizo. ¿Qué debo de hacer ahora nada más? Arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en la obra de Cristo. El arrepentimiento y la fe son obligatorios para la salvación. Hay algo más que hace el pecador, hermano, y es que cuando Dios está hablando, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y el Espíritu Santo habla a nosotros y nos dice, hermano, que necesitamos de un Salvador. Es el Espíritu Santo que viene y habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y nos dice que necesitamos de un Salvador, que necesitamos ser perdonados. Por eso, cuidado con la blasfemia al Espíritu Santo. Porque la blasfemia del Espíritu Santo dice que ese pecado no tiene perdón, ni aquí ni en el siglo venidero. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Hermano, simplemente decir, yo no quiero nada con Dios. Estamos blasfemando en contra de Él. Y cuando lo hacemos, hermano, no hay pecado, no hay perdón para nosotros, si no nos arrepentimos. Así que, ¿quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesús y va a ser salvo. Y esa salvación va a impactar a toda su vida. Amén.